Les bendiga, amados. ¿Cómo han estado? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. Amén. Primero que todo quisiera agradecer a los hermanos que ayudaron para ver una sorpresa, para facilitar un poquitito la vida a nuestro hermano Antonio. En estos días pasamos un videito que él envió de agradecimiento, aunque ya lo vieron, ¿cierto? Agradeciendo, él me está agradeciendo, bueno, obviamente por el detallito que pudimos tener con él, pero lo que más él agradecía al Señor era por la familia. Él decía que lo más importante era que él podía ver el amor de la familia. Hay ocasiones donde cuando las cosas todas salen conforme a nuestra mente, a veces como que es difícil percibir el amor, ¿verdad? Del Señor a través de nuestros hermanos. Pero gracias, de verdad, Él les envía muchas gracias y nosotros también. Ok, mis amados, quisiera comenzar un poquitico sobre la lucha, la guerra que todo cristiano adquiere en el momento en que el Señor lo llama, en el momento en que el Señor lo toma, y el Señor no lo hace para que usted continúe tal cual como viene, sino que precisamente lo hace con el objetivo de poder cambiar la vida de la persona que Dios ha tomado. Es decir, que el Señor toma una persona con el objetivo de poderla cambiar, de poder hacer de esta persona alguien en quien Él pueda morar completamente. ¿Sí? Ese es el plan del Señor, el propósito de Dios, que podamos nosotros ser ese templo que el Señor ha hecho. Él mismo se ha provisto de un templo, como dice el apóstol Pablo ahí, cuando está en Atenas, que el Señor no se deja servir por manos humanas y que Él no habita en templos hechos de manos, sino que Él se ha provisto de un templo. Entonces, amados, en el momento en que nosotros somos receptores del Espíritu Santo, en este momento tenemos que, o entramos en una lucha, en una guerra, porque ese templo permanezca limpio como el Señor lo limpió en el momento en que nos redimió, ¿sí? En que derramó su Espíritu Santo. En ese preciso momento usted quedó tan limpio, mi amado, en el momento en que recibió al Espíritu Santo. Y el Señor quiere que usted y yo permanezcamos con la limpieza con la que Él nos ha hecho limpios. Entonces, en ese punto, usted y yo entramos en una lucha. Si usted es el que pinta una casa, el que arregla una casa, yo le decía a mi esposa cuando nos fuimos a vivir a nuestra casa que la dejamos toda blanquita, porque queríamos tenerla toda blanca. Y cuando ya estaba completamente blanca, entonces le dije yo, mire, nunca la casa estará más limpia que ahorita. Nunca. Ahora, la pelea de ahora en adelante es poderla mantener limpia. De hecho, vas a matar un zancudo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando matas un zancudo con la blanca? O te acomodas con los zancudos, o huele un poquitito para poderlo matar. El asunto es que el más de 4 veces lo vio
Lo digo, te pongo para ahí 4 meses, 5 meses. Y bueno, sí, ya hay una pared, obviamente, que donde más uno pasa, donde esto, lo otro, las manos aquí, allá, ya usted no la ve tan blanquita como cuando, aunque es blanca todavía. Entonces, el asunto, mis amados, es que cuando es que o mejor dicho, el asunto es la pelea que nosotros debemos tener por mantenernos, ¿qué? Limpios, dice el Señor, en todo tiempo sean que blancos, ¿qué? Tus vestidos. Y recuerden que el blanco es un color que resalta cualquier suciedad. No permiten ningún rayón. Es decir, si usted, y es tan terrible el blanco, mis amados, que si usted tiene una hoja así de grande, escuche bien, una hoja así de grande y tiene un puntito negro, usted le pregunta a la gente, ¿qué ve? ¿Qué dice la gente? Un punto negro. ¿Y la hoja blanca? ¿Y qué pasó con la hoja blanca? No se ve. No, sí se ve, pero el punto resalta. Entonces ese es el problemita con el blanco. Entonces el Señor está tratando siempre de que tus vestidos y mis vestidos en todo tiempo sean ¿qué? Blancos. Es una característica cuando el Señor está ahí en el monte que se lleva aparte a unos y sucede este episodio de la transfiguración. ¿Qué pasó con sus vestidos? ¿Se hicieron qué? Blancos, y aparte de blancos, ¿qué? Resplandecientes. Ok, ya eso es la gloria del Señor, ¿verdad? Cuando entremos en la plenitud que el Señor nos ha, a la que el Señor nos ha llamado. Pero el asunto es que el Señor quiere que usted y yo permanezcamos con nuestras vestiduras blancas. Ok, entonces, amados, si tú y yo somos receptores del Espíritu Santo se amaña precisamente, perdón de la palabra, pero se amaña, es acogedor cuando el lugar donde habita está ¿qué? Está limpio. Y cuando hablo de limpieza, hablo precisamente de sacar todo lo que le estorba al Señor, todo lo que es una afrenta al Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que es entristecer el Espíritu, todo lo que es que está en enemistad contra el Señor. Ok, amados, quisiera que miráramos un poquitito, dejemos esto que acabé de comentar, vamos a ponerlo aquí en un ladito y ahorita lo retomamos, ¿listo? Vamos a Génesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo... Bueno, aquí solamente vamos a hacer un pequeño recuento, o sea, como tratar de mirar todas las cosas que el Señor hizo, no a detalle, pero sí mirar la creación del Señor. Entonces, si quieren, me pueden colaborar en eso y podemos decir, bueno, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí es, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Después de la tarde y la mañana, un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Ok, primer día hizo Dios la luz, y segundo día separó las aguas de las aguas, las que estaban sobre la expansión y las que estaban debajo de la expansión. El 9 dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba
que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, semilla que da hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. ¿Alguien sabe todas las cosas que se hicieron así en los días que lo diga para avanzar un poco más? ¿No? Bueno, seguimos leyendo entonces. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Dijo Dios: produzcan las aguas de vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí le da las ordenanzas y todas las cositas que se hicieron, ¿no? Bueno, entonces, ahí vemos todo lo que fueron los días en los que el Señor creó, ¿verdad? Entonces, lo primero que Él hace es la luz. Lo segundo que hace es separar las aguas de separa primero las tinieblas de la luz, luego separa las aguas que están encima de la expansión, las que están debajo de la expansión. Luego viene lo que es la creación de las estrellas para las estaciones. Luego viene la creación del sol y la luna. Luego que se separe que se descubra lo seco, amontona las aguas en un lugar, y ahora entonces se descubre lo seco, ¿verdad? Ahora, cuando ya está lo seco, dice el Señor que haya hierba verde. Lo primero y el Señor le da una ordenanza a la tierra. Primero el Señor dice: haya. Después le dice a la tierra: produzca la tierra. ¿Produzca qué? Hierba verde. Y le da toda la ordenanza. ¿A quién le da la ordenanza? ¿A quién le da la ordenanza? A la tierra. Le dice: tierra, produzca hierba verde, que dé y todo árbol que dé fruto, y su semilla esté en el fruto. Es decir, le da la ordenanza a la tierra para que produzca. Luego, más avanzadito, le dice a las aguas le dice: produzca. Eso es algo que lo acabamos de ver, ¿no? Produzca de toda clase de animales, y también tiene que producir las aves. Las aves son producto de agua, ¿sabían? ¿No sabían? Vuelvo a leer. Las aves no salen de la tierra, ¿salen de dónde? Salen del mar, del agua. Le dice: produzca
serpiente que se mueve, que las aguas que produjeron según su género, y toda que y toda ave alada según su especie. Vio Dios que era bueno. Pero en el 20 dice Dios: produzcan las aguas seres vivientes y qué. ¿Y qué? Y aves que qué. Que vuelen. Ok, entonces, ¿qué produce el agua? ¿Qué produce el agua? El agua produce los grandes monstruos marinos y también produce las aves. Ahora, luego de producir las aves, ahora le da otra ordenanza a la tierra. ¿Cuál es la segunda ordenanza para la tierra? ¿Cuál es? La acabamos de ver. Le dice a la tierra, y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y todas estas cosas que el Señor había creado, ¿cómo las vio Dios? ¿Buenas y buenas? En gran manera. Ok. Esto para que tengamos una imagen de lo que fue la creación, ¿verdad? Ahora, ya ahí está todo lo que el Señor creó. Escuchen, ahí ya está todo lo que el Señor creó. Ahora, el segundo capítulo, bueno, sí, todo lo que creó está ahí. El segundo capítulo comienza con el séptimo día que el Señor ya descansó, y luego viene, dice, la creación del hombre y la mujer. Obviamente que el hombre y la mujer ya estaban creados, pero aquí viene la explicación de cómo fue el día que fueron creados. El día que fueron creados. Ok. Y dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ok. Y entonces comienza primero haciendo al hombre. Hace el hombre y le da una tarea y le dice que tiene que ponerle nombre a todos los animales que él le había dado, ¿verdad? Todos los animales que el Señor había hecho, los trajo a Adán para que mirara cómo los quería llamar. Y entonces él comenzó a ponerle nombre a todos los animales, pero dice que el objetivo de lo que Dios quiso hacer con Adán, poniéndole nombre a los animales, ¿cuál era? Hallar que para Adán, hallar una ayuda idónea. Ese era el objetivo de que Dios le trajera a Adán todos los animales del campo para ver cómo los había de llamar. Así que Adán comienza a ponerle nombre a los animales, dice, pero para Adán, ¿qué pasa? No se halló ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer sueño sobre Adán y cuando ya Adán se despierta, ya tiene una compañera, ¿sí? Tiene una compañera y estaban los dos felices. Ok. Entonces, dice así, capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su madre se unirá a una mujer, a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, Adán dormía y Dios estaba fabricándole una compañera, ¿cierto? Dios estaba formando una compañera. Hay muchas explicaciones y muchas especulaciones acerca de esto que bueno, le dan otros contextos a la cuestión sobre si en verdad Dios sacó una costilla de Adán, o era que antes el hombre y la mujer eran uno solo y ahora Dios lo que hizo fue dividir. Y entonces, bueno, tantas cosas que dicen acerca de esto, pero lo que nosotros podemos hablar más de lo que vemos y lo que la palabra del Señor dice.
y pare de contar. Entonces dice sencillamente que mientras él dormía, Dios le hacía una compañía. Así que, bueno, cuando ya el hombre se levanta, ya tiene una compañía. Okay. Entonces, amados, ahora hay dos, de ahí lo que es el versículo 25 del capítulo 2 y el capítulo 3, versículo 1. Esas son las dos que quiero que enfoquemos, pero obviamente quería poner en contexto todo eso. Dice, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer que no se avergonzaban. ¿Y cómo estaba todo de ahí para atrás? ¿Cómo estaba de ahí para atrás? ¿Cómo? Bueno. Y bueno en gran manera. Escuche bien. El primer pero que usted encuentra en la Biblia, el primer pero se encuentra en el capítulo 3, versículo 1. Ahora, ¿quién lee el pero? ¿Quién lee el pero? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ok. Ahora, ¿cuál es el verdadero pero ahí? ¿Cuál es el verdadero pero? El pero es la astucia de quién? De la serpiente. Este es el pero que yo quiero que miremos en esta noche. Volvemos otra vez a dar respecto a lo que comenzamos diciendo, que Dios quiere que usted y yo permanezcamos como limpios. ¿Listo? Esto es lo que quiero que miremos en esta noche. Dios te ha limpiado, ¿pero qué? Pero la serpiente es astuta. Y el apóstol Pablo por allí en los Corintios le está diciéndole pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está en 2 Corintios, esa es la segunda carta a los Corintios. Ok, así que aquí está el punto. Dios nos ha limpiado. Dios ha provisto para nosotros una salvación tan grande. Y pudiéramos nosotros estar felices y contentos, y de hecho lo estamos, pero el problema está en él. Pero, y hay ocasiones donde muchos tratan como de defender al enemigo diciendo que hay muchas cosas que salen de nosotros y le echamos la culpa al diablo, que el diablo tiene muchas quejas de nosotros, y que porque lo hacemos nosotros y le echamos la culpa a él. Y hay muchas enseñanzas acerca de todo esto, que sí, el diablo está por allá y es nosotros los que hacemos tal cosa, y eso que nace de nosotros y todas las cosas así. Y entonces le echamos a decir, hermano, es que ese diablo que dañado, ese diablo que es malo, este diablo que es esto. Vamos a ver qué somos nosotros mismos. Pero yo quiero que miremos un poquitito también sobre lo que significa lo que es el enemigo, mis amados. Porque el apóstol Pablo también le está diciendo a los corintios, cuando él le envía una carta primero a los corintios y les dice cómo deben tratar a un hombre que es adúltero, y un pecado que ni se nombra entre el mundo siquiera, tal así que uno de ellos tenía la mujer de su padre. Eso era algo inaudito, eso era algo insólito, algo que no se podía siquiera. Y el apóstol Pablo envía una carta con una severidad contra ese hombre, que todos cuando leyeron la carta
le obedecieron rápidamente, se sacudieron y le obedecieron. Pero más adelante él fue el que envía otra carta. Y en la otra carta, el apóstol Pablo no es que se arrepiente, no, sino que ve que el castigo ya ha sido suficiente. Y le dice, antes bien, a ese hombre, perdónenlo. Si ustedes lo perdonan, ya debía sido perdonado. Le basta a tal hombre la reprensión hecha por todos los hermanos. Es decir, ya está suficiente. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis las maquinaciones de ¿quién? Del diablo. Es decir, para que el diablo no tome ventaja. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que, hermanos, ahí está el detallito. En todas las cuestiones que usted tiene debilidad, el enemigo le acomoda un contexto específico, un contexto puntual, para que usted no se pierda de pecado. Así de sencillo. Lo último de la creación de Dios, ¿qué fue? El hombre. Es decir, cuando el hombre llega al huerto de Edén, ya él tenía un contexto de vida o de muerte. De vida. Dios lo que hizo, por eso lo hizo bueno en gran manera. Y cuando el hombre llega a Edén, el hombre ya tenía un contexto, completamente un contexto. Así que para que el hombre se desarrollara de la manera que Dios lo había dicho, le había dicho al hombre, llenad la tierra, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ok, entonces, pero él no le dice, comience a ver, mire a ver cómo hace, mire a ver, pero usted no. El Señor le acomoda todo el contexto, un contexto perfecto. Así que el asunto es que aún en ese contexto perfecto, el enemigo muestra otro contexto también en el que usted se pueda desarrollar en contra de Dios. Pero todo lo que hace el enemigo es acomodar el contexto para que usted y yo caigamos. Eso es lo que hace el enemigo. Y cuando usted y yo caemos, entonces se va delante del Señor y nos acusa. Nos acusa. Mire, y que hijo suyo. Mire, y que hijo suyo, y mire lo que acabó de hacer. Okay. ¿Y quién propuso el contexto? ¿Quién acomodó el contexto? El enemigo, amados. Este es el punto. Mire, cuando el pecado ha tomado ventaja en un hijo de Dios, él mismo acomoda su contexto. Porque de dentro de la persona comienza a mirar dónde está ese contexto en el que él se siente bien. Si toma, si fuma, si le gusta la parranda, si le gusta alguna cosa, no es que él no iba para allá, solo que pasó por allí y ya no, es que busca pasar por allí, busca hacerlo, es decir, él busca su propio contexto en el que pueda. Eso es una persona que ha avanzado muchísimo en aquel pecado, pero resulta de que si la persona ya ha sido redimida por el Señor vive en su corazón y no busca ese contexto en el que pueda pecar, entonces, ¿qué pasa? ¿No peca? ¿Qué pasa? El enemigo comienza a ubicarlo en un contexto específico para que aquella persona peque contra el Señor. Y allí, amados, es donde entramos en un verdadero problema. ¿Por qué? Porque el contexto que el enemigo pone a veces no es una cuestión tan mala. ¿Por qué?
Porque Dios puede que ya le haya quitado a usted las ganas que tenía antes de aquellas diversiones, de aquellas cosas aquellos pecados, como dice, que ya no se nombran entre nosotros, que son fornicación, adulterio, pleitos, iras, disensiones, esto, lo otro. Ya todas esas cosas el Señor nos ha ido limpiando de todo esto, ¿verdad? Lo ha hecho, Él lo va haciendo, pero ahora comienza a ubicar un contexto específico en el que usted y yo tenemos que aprender a identificarlo, porque usted no necesita ser muy sabio ni tener la mente de Cristo para saber que la fornicación y el adulterio es malo. Eso incluso el mismo mundo lo sabe identificar o no. O cómo trata el mundo a una persona que le fue infiel a la esposa, ¿cómo lo trata? O mejor dicho, la misma esposa, ¿cómo lo trata? ¿Identifica que está mal la cuestión o no? ¿Y tiene la mente de Cristo? No. Entonces, hay muchas cosas, pero el asunto es que el Señor está diciendo ahora que nuestros sentidos ahora deben estar ¿qué? Ejercitados ¿en qué? En el discernimiento, es decir, la lucha suya se vuelve ahora más minuciosa, donde usted tiene que desde comenzar a entrenar sus sentidos a identificar ni siquiera aquel contexto, sino el camino que lo lleva a ese contexto donde usted se desarrolla, mejor dicho, para lo malo, ¿no? Obviamente, o donde yo me desarrollaría para lo malo. Entonces el enemigo va a llevarme a un contexto específico donde yo vaya a faltarle el respeto a alguien, a faltarle a mis hermanos, a faltarle a esto. Y el asunto es que usted y yo tenemos que comenzar a identificar, no cuando estemos en el contexto, sino el camino que lo lleva a ese contexto. Es decir, la hermana Gloria estuvo enseñando el domingo pasado y bueno, la enseñanza buena, solo que me voy a referir ahorita a lo último que dijo, que fue ¿cómo que se llama? La parábola, no, la del burro, la fábula del burro y el tigre. El asunto es que el tigre tenía la razón. El burro le dice, el pasto es azul. El tigre dice, ¿cómo se te ocurre? El pasto es verde. ¿Qué no? El pasto es azul. No, el pasto es verde, míralo. Por eso, míralo, es azul. Que no, que él comienza, vamos donde el rey. Fueron donde el rey y pasa que, ok, señor rey, dice el burro, ¿será que, verdad que el pasto es azul? Y el rey le dice, sí señor, el pasto es azul. El tigre arruga su cara una vez y, ¿cómo así? Le dice, sí señor. Y bueno, yo pido que castigue al tigre por venir conmigo. Sí señor, usted tiene tanto tiempo de castigo. Venga, antes de tomar, algunos se fue, antes de tomar mi castigo, dígame, ¿por qué me castiga a mí si usted y yo sabemos que el pasto es verde? El pasto sí es verde. El problema con ustedes es que se puede pelear con uno. El problema es que se puso a pelear con el burro. Y ahí es donde cae, y escuche bien, no tanto donde cae, sino donde caemos. La palabra me he estado comenzando a identificar la cantidad de cositas y dice, el Señor le dice, corrige al necio. El Señor le dice, corrige al necio. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, amado? Le dice, corrige al sabio. Así que si usted ve a una persona necia y usted con la verdad, porque usted tiene toda la verdad, se puso a corregirla, yo le pregunto, ¿llegó a algún lado? No. Consiguió algo muy importante y es que el necio lo odia. Corrige al sabio y te amará. Corrige al necio, ahí tenemos todo lo contrario. Así que el asunto es que cuando viene el necio, hay veces que viene el necio, usted debe aprender a qué?
a identificar solo el camino sin ni siquiera llegar a aquella cuestión. Mire, no vamos a hablar mal de nadie, en lo absoluto. Solamente miremos algunos ejemplos. Y no vamos a mencionar porque usted sabe quién es, pero así de sencillo. Si usted mira un unicitario, está hablando de un unicitario, ¿hacia qué camino lo quiere llevar el unicitario cuando usted comience a hablar con él? ¿Hacia dónde? A la unicidad, sencillo. Hablemos con un adventista. ¿Hacia qué camino lo quiere llevar? ¿Hacia dónde? Hacia el sábado. Y si usted comienza a mirar cada cosita, usted comienza a ver hacia dónde lo quiere. Y toda plática buena para esas personas tiene que terminar en lo que ellos consideran que es. Bueno, yo le pregunto, ¿algún día usted se podría poner de acuerdo con esa persona sin cambiar su manera de pensar? No. Es decir, si no va a haber una manera de pensar diferente en usted o en mí, nunca vamos a llegar a un acuerdo en cuanto a esos temas. Sencillamente, usted y yo tenemos que aprendernos a identificar, porque usted puede que tenga la verdad, yo también puedo tener la verdad, pero al entrar en ese terreno, ahí sí el Señor dice, ¿y acaso que yo lo mandé a eso? Porque usted y yo tenemos que comenzar a identificar aquel terreno que nos lleva a algo que nunca nos va a unir, sino que siempre nos va a separar. Entonces, mire, usted y yo, ¿qué vamos a hacer, amados? ¿Cuál es el problemita? ¿Qué es el papel que juega el enemigo? Que cuando nos juntamos, comenzamos a hablar y tenemos en mente de que vamos a hablar de las cosas del reino de los cielos. Pero el asunto es que dentro de la plática tenemos que tener cuidado qué camino agarra la plática que estamos llevando. Si estamos con pensamientos muy parecidos o muy buenos, entonces podemos hablar, o si tenemos la capacidad, escuche bien, esto es un don, esto es una capacidad de debatir. Debatir, amados, no es sobreponerme con la persona. Debatir no es imponerme a la persona. Debatir es poder construir algo juntos, tener la capacidad de construir algo juntos, sin necesidad de ofender o sin necesidad de hacer quedar como ignorante a la otra persona, sino que simplemente poder tener la capacidad de debatir y armonizar en algún punto. En lo que definitivamente no, pues tener la capacidad para ponerlo a un ladito, y en lo que podemos que nos armonizamos, ¿verdad? Entonces ahí está el punto, mis amados. El enemigo utiliza nuestras buenas cosas, nuestros buenos principios en nuestra contra, y ahí es donde está el verdadero problema. Si pensamos nosotros que el enemigo solamente nos va a poner mirar algo que está mal, o ir y tomar, o ir y hacer esto, o ir a hacer, o ser deshonesto con tu esposa, o con un hermano, o alguna cosa. Si pensamos que ese es lo del enemigo, pues bueno, es una parte, pero como es demasiado visible, son zonas muy grandes. Entonces ahora el enemigo se va a enfocar ¿en qué? ¿En qué? En las zorras pequeñas, en las que casi nadie le presta atención. Casi nadie le presta atención porque son sencillas. Y el asunto, amados, es que debemos comenzar a mirar aquellas cosas mínimas que son las que el enemigo utiliza también para separarnos. Recuerde que la armonía, el objetivo de Dios, del Señor Jesucristo, cuando va a ascender, cuando termina toda la tarea aquí en esta tierra, Él le dice al Señor: Señor, la obra está
terminado. Ahora te ruego por los que me has dado, que están en el mundo, no los saques del mundo, cuídalos, guárdalos del mal, y te clamo, te suplico otra cosa, es que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos uno. Así que el punto específico de toda esta cuestión del Señor haber hecho cielos y tierra, de haber hecho que la tierra produjera hierba, que la tierra produjera seres vivientes, que el agua produjera monstruos marinos y aves, que todo esto se diera, era un propósito. El propósito es que la humanidad sea y que también puedan ser uno con el Señor. Este es el meollo como tal del asunto. Si comenzamos a preguntar, mis amados, ¿y el hombre, cuál es el motivo de la creación del hombre? Ay, es que Dios creó al hombre para que lo adorara. Bueno, si no lo hubiese creado, el hombre necesitaría adorar a Dios. Tiene que haber un propósito mayor, porque, por ejemplo, mis 10 hijos no necesitan de mí, porque no tengo 10. Los hijos del hermano Abner no necesitan del amor de Abner. ¿Por qué? Bueno, los tienen. Los hijos de él no necesitan venir al culto. ¿Por qué? Porque no los tienen. Así que los que no nacen, los que no han nacido, no necesitan adorar. El asunto es que el Señor tiene un propósito mayor por encima de todo. ¿Cuál es el motivo como tal de la creación? Y es aquella armonía que se disfruta o que se puede ver entre padre e hijo. Esta armonía, Él quiso que alguien más pudiera armonizar perfectamente con Él. Así Él dice, vosotros en dónde? En mí, yo, en mi Padre. Y eso era una cosa que el Señor estaba como que, como puedo ver, como que el Señor Jesús como que le pica el ojo al Padre y le dice, está terminado. Mi obra está lista. ¿Y cuál era la obra? ¿Cuál era la obra? Que pudieran ser. Dice, y el mundo va a creer exactamente cuando ustedes. Es correcto. Entonces, amados, el objetivo de Dios es ese. Pero el enemigo siempre quiere hacer ¿qué? Divisiones, separaciones. ¿Y cómo lo hace? Lo hace precisamente no por las cosas malas, no por cosas malas, sino por cosas que nosotros probamos como buenas. Como buenas. Yo le pregunto, ¿cómo hizo el enemigo cuando se le acercó al Señor Jesucristo? ¿Le hizo una propuesta absurda? ¿Le hizo una propuesta salida No. ¿Con qué se le acercó al Señor? Vio el Señor Jesús que tenía hambre. ¿Cuántos días había llenado? 40 días, 40 noches. Así que se le acerca y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿qué te cuesta? No tienes hambre, o sea, te estoy dando yo te estoy haciendo dándote una idea. Yo no te estoy empujando, solamente te estoy dando una idea. La idea es, ¿tienes hambre? De aquí a que llegues a buscar comida, a buscar algo por allá, ¿qué les cuesta? A ver, hágalo y muestra. Dígale así a un colombiano a ver qué hace. ¿Cuántos se han matado en motos así? ¿No sabe usted que mucha gente se ha matado así? A que no es capaz de parar la moto así y pasar el resto. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? El todo es que le digan, si es hombrecito, a ver, mónteme a bicicleta y salte ese bolo. Si es hombrecito, hágale tal cosa. Si es hombrecito, tomes este traguito. Si es tan machito, fúmese esta cosita. Si es tan machito, haga tal cosa. Si es tan machito, haga esto. Si es tal cosa, haga aquí. ¿Y hacia dónde termina, amado? ¿Hacia dónde termina? Mal. Ok.
El asunto es que se meten con algo que el ser humano tiene en muy alta estima, y es el orgullo. El orgullo es a que no es capaz. Y el hombre, ¿cuál es el orgullo del hombre? Yo puedo. Yo puedo. ¿Y hacia dónde lo lleva? Al mal. ¿Ok? Lo primero que va a atacar el enemigo siempre es nuestra identidad. Nuestra identidad. No estoy hablando de masculino, femenino o el montón de cosas que se inventaron ahora. Lo que estoy hablando, mire, es que si se le metió al mismo Señor Jesucristo, lo primero que le dice que es, ¿a quién le ataca al Señor Jesucristo? La identidad. ¿Qué le dice? ¿Quieres? O sea, la prueba de ADN que me vas a mostrar a mí de que eres hijo de Dios es que conviertas esta piedra en pan. Así que el Señor tiene que estar bien lleno y lo identifica facilito. Fácil lo identifica. Y el Señor le da su respuesta apropiada en el momento correcto. Le da en la yugular. Así es que el enemigo se queda por ese lado sin cómo atacarle. Me identificó por aquí. Luego, el plan B. El plan B es que lo lleva al pináculo del templo y vuelve y ataca su identidad. ¿Qué le dice? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, te vas a tirar y los ángeles te van a parar. Porque que si tú en verdad eres, la Biblia dice, aviva allí, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en tierra. En piedra. El siguiente versículo si no se lo leyó. El siguiente versículo no se lo dio el enemigo, porque el siguiente versículo habla de que pisará al león y al cachorro del león y a la serpiente y toda esa cuestión. Ese sí no se lo leyó. Pero le digo hasta donde le convenía. Hasta donde le convenía, le digo, pero atacando primeramente su identidad. Ahí le cascó el enemigo directamente. Y el Señor sencillamente lo que hizo fue volver a atacar. Y vuelve y responde. Todas Él está, tenemos aportando la palabra, dando la palabra también, pero rechazando. Finalmente entonces lo lleva a un monte muy alto. Escuche bien. A un monte muy alto y le muestra ¿qué? Los reinos del mundo. Los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorarás. Yo pregunto, si el Señor Jesús está o vino como Mesías prometido, ¿cuál era o cuál es la completación del plan de Dios? El apóstol Pablo dice que todo dominio lo sometió ¿a dónde? Bajo el estrado de sus pies. O sea, todo se lo sujetó a Cristo, pero no vemos que ¿qué? Hasta este momento no vemos que ¿qué? ¿Cómo lo dice la palabra? Que todo le sea sujeto, sino que se lo sujetó, pero está esperando hasta que todos los enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Cuando nació el Señor Jesucristo, los ángeles los que vinieron del oriente, vinieron a buscar ¿a quién? Al rey. El rey de los judíos le tenía prometido que sería rey sobre toda la tierra. Así de sencillo, sobre toda la tierra. En el Apocalipsis hay un canto especial donde, o hay relatado un canto, no está el canto, sino la acción de un canto que dice, ahora todos los reinos han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor, del Cordero que fue inmolado. Los reinos del mundo han venido a ser. Así que el enemigo sabía para qué había venido el Señor Jesucristo. Él sabía la profecía, él sabía que todo le había sido
mostró un camino un poquito más cortito. Y puede obtener lo mismo, pero si se hinca. Es decir, no vas a pasar por la cruz, no vas a pasar por nada de estas cosas para heredar o para tener todos estos reinos bajo tu dominio. El enemigo está tomando lo que... Ahí es donde está el verdadero problema. Cuando la verdad, la mentira se mezcla con una parte de la verdad. Y ahí es donde el Hijo de Dios tiene que tener los sentidos bien ejercitados para saber, no que simplemente le dicen algo que medio le cuadró un poquitico y listo, se soltó, sino que está discerniendo qué es lo que está presentándose delante de él. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque dentro de esto que parece verdad, hay una parte que es falsa, que es mentira. Y así que, si tú tienes una palabra de Dios, si tú tienes una promesa de Dios, excelente. Las tentaciones, escucha bien, amado, las tentaciones, el contexto que Dios va a poner en tu camino, precisamente tendrá que ver con lo que el Señor te prometió. ¿Para qué? Para que te sea difícil de identificarlo, para que Él se pueda entremezclar en la verdad que Dios te ha dado, para que de esa manera puedas no alcanzar el propósito para el cual Dios te tiene en esta tierra. Así que ese es el punto, amados, que el enemigo no te va a tentar, ni te va a tocar por el lado que no te gusta, o sino por el lado que no va a ver el resultado. Pero si algo se trata, incluso, escucha, de lo que Dios te ha prometido, conforme a eso vendrán las tentaciones, vendrán las pruebas, vendrán las dificultades de parte del enemigo, con el objetivo de que le sea difícil a la persona identificarlo, y lo identificarán a menos que esté bien armonizado con su Padre. Si está muy bien así armonizadito con el Padre, podrá detectar, podrá saber, este no me come de cuento, este sí está diciendo unas palabritas que supuestamente son buenas, pero tiene más maldad que lo bueno. Es decir, me está tratando de engañar. Yo le pregunto a vos, cuando el Señor habla al final de los tiempos, el Señor dice que van a venir muchas personas que vivirán conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y cuál es lo que sigue de ahí? Y a muchos engañarán. Hay mucha gente que le encanta, digo yo, nos encanta poder ahorita salir y comprar lo que usted necesite, poder llevar a su familia a comer, poder hacer las cositas que nos gustan. Es bonito. Pero si nos gusta la prosperidad, si nos gusta esto, si nos gusta aquello, ¿y qué hay si la palabra viene conforme a lo que nos gusta? Conforme a lo que nos gusta, hay muchos amenes. Hay muchas cosas que decimos, sí Señor, lo recibo. Y si tengo 3 pesos en el bolsillo, hasta parto por aquello. Gracias a Dios, esa práctica no está aquí, ¿verdad? Pero si alguna cosa viene conforme a lo que yo quiero, le es más difícil identificarlo que si viene con algo que a usted
no le mueve el piso. ¿Ok, amados? Entonces, siempre le va a proponer lo que nos gusta, lo que nos encanta. Lo que son las discusiones. Dice que el enemigo nos mete en la mente que nosotros tenemos la razón. Cuando el enemigo nos mete dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, que tenemos la razón, entonces discutimos y creemos que lo estamos haciendo de la manera correcta. Y el Señor dice que sí, está bien que tú tengas la verdad y que tú tengas la razón, pero si vas a corregir a alguien, no se hace solamente con la verdad, sino que con qué dos cosas se corrige el pecado. ¿Con qué? Misericordia y verdad. Misericordia y verdad se corrige el pecado. Ok, se corrige el pecado. Entonces, no es solamente tener la verdad. No, es que yo digo la verdad donde sea y al que sea se lo digo en la cara. Perfecto, perfecto. Pero si no tenemos la otra parte, no estamos haciendo nada. Sencillamente estamos haciendo el mismo daño que no haber hablado. Pero sí nos sirve para sacar pecho y decir que nosotros decimos la verdad. Y ahí el enemigo encontró aquella brechita. Yo no me acuerdo cuáles son, si son las pirámides o era el templo que construyó Salomón, que no se podía meter ni una aguja dentro de las piedras. O sea, estaban también porque eso tenían que labrarlas, ¿no? Y eso, estaban tan bien armonizadas esas piedras que no le cabía ni una aguja, ni una lámina, no le cabía nada en medio de esas piedras. Entonces, amados, qué bueno que nosotros aprendamos a identificar con quién nos estamos enfrentando. ¿Con quién nos estamos enfrentando? Porque el más mínimo pensamiento de que a tiempo para que podamos mantener aquella capilla, aquel templo, ¿cómo? Delante de Dios. ¿Cómo debemos mantenerlo? Limpio. ¿Cómo mantener nuestras vestiduras? Blancas. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Decíamos en días pasados, ¿ustedes no creen que el Señor Jesús tenía muchas cosas más para decir de las que dijo? Tan así que dijo, no se las puedo decir. No se las puedo decir. ¿Por qué no se las podía decir? Porque ellos no las podían recibir. No las podían sobrellevar, no las podían recibir. Así de sencillo. Entonces, tú tienes la verdad. Perfecto. Tienes que tener la capacidad de saber hasta dónde podemos recibir y hasta dónde podemos. Caramba, pero mire aquí, como cuando estamos pequeños, como cuando vamos creciendo, hay momentos donde sabemos nosotros que están en cierta edad. A cierta edad no es bueno mostrarle o darle esta información. ¿A qué edad es bueno hablar la sexualidad delante de los niños? ¿A qué edad? ¿A cualquier edad se puede? No, porque no tienen la madurez, porque no saben todavía, el cuerpo aún ni se les ha desarrollado, pero mucha gente, creyendo que están haciendo bien, les están desarrollando la mente y aún su cuerpo no se ha desarrollado. Entonces comienzan los desvíos, comienzan las cosas terribles. ¿Por qué? Porque se habló algo que ellos todavía no podían, la capacidad de sobrellevar, de entender. Así el Señor muchas cosas dijo no dijo porque simplemente no se podían sobrellevar, no se podían entender, sencillo. Entonces, amados, lo importante es que aprendamos cada día más a identificar lo que viene
conforme a aquello que nos gusta a nosotros. Porque si aprendemos a esto, le cuento que podemos alcanzar más que creyendo que sobreponiéndonos con nuestra razón, con nuestra verdad, creyendo que con eso alcanzamos más. ¿Sí? Entonces, el enemigo siempre tocará por el punto que Dios nos ha dado a nosotros. Es decir, si Dios nos ha capacitado a nosotros para la alabanza, si nos ha capacitado para la enseñanza, si nos ha capacitado para alguna cosa de esas, conforme a eso vendrán las dificultades, conforme a eso vendrán las tentaciones. Y ustedes tenemos que aprender, mis amados, cada día más a identificar lo que viene de parte del enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones. Cuando usted está caminando fielmente delante del Señor y sin darse cuenta comenzó a hablar de un tema bueno, usted creía que era bueno y de repente terminó en algo que no se pretendía llevar a cabo, entonces, amados, el detalle es que el enemigo allí encontró una grieta para meterse. Y usted y yo tenemos que velar sobre todas estas cosas. Cuando todas las cosas aquellas, amados, ya usted y yo aprendimos a identificarlas. Viene por aquí, listo. Viene por acá, listo. Viene por acá, listo. Viene por acá, por acá, por acá. Aprendimos a identificar. Tenemos el escudo de la fe para qué. ¿Apagar qué? Los dardos de fuego. Cuando habla de los dardos, habla que son varios. No habla de el dardo. Habla de los dardos. Así que probablemente sea más de dos. Si son dos, pueden ser más de dos. Y usted debe estar bien atento. Y yo también. Pero cuando todas estas cositas le fallan, entonces envía algo, mis amados. El enemigo comienza a despertar algo que ha acabado con congregaciones, algo que ha acabado con naciones creyentes en el Evangelio, algo que ha acabado con muchas personas sobre la tierra, y es el desánimo. Cuando viene el desánimo, mis amados, quiere decir que no se está sirviendo al Señor, no se está avanzando en amor hacia la iglesia. Viene una cuestión tan terrible que todo le parece malo, todo le parece normalito. Y el desánimo es algo que acaba. Mire, el enemigo no pudo acabar la iglesia por más que la persiguiera. ¿O la acabó? No. Pero la diezmó demasiado cuando puso el desánimo en las personas. ¿Y sabe por qué la gente se acomoda con esta cosita? Porque la persona no se muere completamente. Si el desánimo lo matara completamente, pues era fácil de identificar. El problema del desánimo es que simplemente le quita la alegría, le quita el gozo. Y cuando el desánimo le ha robado el gozo a una persona, mis amados, nada le sabe bien. Nada le sabe bien. Perdió el gusto completamente. Y cuando el Salmo 100, ¿cómo dice el Salmo 100? Salmo 100. Cantad alegres. Si no cantamos alegres es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque hacerlo con un corazón triste es igual que no hacerlo. ¿Cómo se presentaban los antiguos delante de un rey? ¿Por qué la cabeza de Mardoqueo estaba en juego cuando se vistió de cilicio y se puso ante el rey? ¿Por qué? Porque estaba triste. Está muy triste. Vaya, córtenme la cabeza. ¿Está tinte? Si está tinte, venga, le quito la cabeza para que no se le vea
El asunto, mis amados, es que cuando adoramos al Señor, vengamos dispuestos, escuche, no a cantar, no a hacer cualquier cosa, sino a disfrutar el tiempo de la presencia del Señor. Porque si no, estaríamos comprobando de que estamos desanimados. Escuche bien, y el desanimado no ha negado la fe. El desanimado no ha caído en pecados terribles, no ha caído en cosas graves, no ha caído en ninguna cosa, no ha caído en fornicación, no ha caído en adulterio, no ha caído en lascivia, no ha caído en discusiones, en pleitos, en ninguna cosa de esta. Solamente se ha desanimado. Solamente se ha desanimado. Pero parece que tiene. Solamente que hay una cosita que el Señor dice acerca de esto, y se lo dice a una de las iglesias del Apocalipsis. Has hecho muchas cosas. Conozco tus obras y las has hecho. Te felicito. Has probado a estos que no lo son, apóstoles que no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien por esa. Tal cosa has hecho bien, bien por esa. Odias a estos que yo también los odio, bien por eso. Odias a aquellos que yo también, bien por eso. Eso, bien por acá, bien por allá, todo bien, 99%. Pero, el otro pero que encontramos. El problemita es este. El pero es que has dejado el primer amor. Y si has dejado el primer amor, esto podría ser suficiente para quitar la luz. ¿Qué significa la luz? La presencia del Espíritu en nosotros. Y esto sería suficiente para que Dios quitara su Espíritu Santo. Por la misericordia del Señor estamos aquí y Él envía siempre la palabra para que nos sacudamos. ¿Cómo recuperamos el primer amor? ¿Cómo lo recuperamos? Comencemos a servirnos unos a otros. Comencemos a servirnos. Miremos las necesidades que hay dentro de nosotros y comencemos a servirnos. A servirle a nuestros hermanos. Miren, lo que hizo la iglesia posible de que podamos alegrarle un poquitito más el rato a nuestro hermano Antonio. Eso es que servicio al Señor. Así que esto no es gracias a nosotros. ¿Cuál que gracias a nosotros? El asunto es gracias, Señor, por el privilegio, por el contexto de poder servirle. Otros hubiesen podido dar eso, pero gracias por permitirnos a nosotros. Otro le puede dar comida a tal persona, pero gracias, Señor, por permitírmelo a mí, porque estoy haciendo crecer mi primer amor. Amados, abundemos cada vez más en que este primer amor, en que este desánimo no nos acongoje, porque sabe algo, aquí estaremos siempre, cuando nos quede tiempo o venir, pero vienen las alabanzas y de allí no pasó, amados. Cuando comienzas a servir al Señor, comienzas a ver la realidad de Dios. Y al ver la realidad de Dios, mis amados, nosotros comenzamos otra vez. El Señor, si se perdió el primer amor, no hay problema. No hay problema. Bueno, sí hay problema, pero si tienes vida, lo puedes recuperar, ¿sí o no? Lo puedes recuperar. El Señor me dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hágalas. Es decir, amados, que la pérdida del primer amor es haber dejado las obras que el Señor nos ha dado para que las hagamos. No para salvación. Las obras no son para salvación. Las obras
son de las que Dios ha dado para que nos gocemos en ellas. Amén, amado. Así que usted y yo tenemos un contexto perfecto. Promesas de Dios completas para usted y para mí. Pero el enemigo es astuto y puede usar todas aquellas cosas bonitas y buenas que el Señor me ha dado en mi contra. Tenemos que cuidarnos de este pero para que más adelante el Señor no nos diga: ay, hiciste todo bien, pero todo estuvo bien, pero perdiste tu primer amor. Así que, amados, quería que esto quedara con nosotros, que pudiésemos en verdad comenzar a identificar el enemigo cuando se acerca disfrazado de todo lo bueno que nosotros queremos, todas las cosas buenas. Amén, amados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a dar gracias al Señor. Bendito Señor Jesús.